técnica. Bueno, fíjense, esta es la RT31 tal como salió, ¿no? Y, bueno, más allá de los viste y considerando, después dice modificar la sección, ¿sí?, de la segunda parte de la RT17. También hay otras modificaciones a la RT16 y a otras resoluciones técnicas como la 22, pero en lo que a nosotros nos afecta, digamos, nos importa en este momento, es la modificación a la resolución técnica 17, por lo tanto ustedes lo van a tener dentro de la RT17, ¿sí? ¿En qué parte? Bueno, dice, en el caso de bienes de uso y otros activos no destinados a la venta, excepto los correspondientes a activos biológicos, estos se van a evaluar, porque viene hablando de reevaluación, ¿sí?, a su costo histórico, en su caso menos las depreciaciones acumuladas, que no dice acá la norma, pero entiéndase acumuladas, porque si restamos solamente las depreciaciones, son al ejercicio. Los bienes de uso, excepto, vuelvo a decir, los activos biológicos, alternativamente se pueden reevaluar entonces con base al modelo de reevaluación. Fíjense, yo les marqué acá la palabra alternativamente, porque es voluntad y decisión de la empresa, decir, bueno, si los deja evaluado a su costo histórico menos amortizaciones acumuladas, o si va a realizar este revalúo técnico, ¿sí? Y cómo el revalúo técnico va a afectar los estados contables. Bueno, es una alternativa en primer lugar. Acá tenemos el modelo de reevaluación, ¿sí? Vamos a empezar a ver desde el criterio general. Con posterioridad a su reconocimiento como activo, es decir, ¿qué es lo que me dice acá? Aquellos bienes de uso que ya están activados, ¿sí? No se refiere a bienes nuevos, sino bienes que ya estaban activados. Los bienes de uso se podrán, otra vez da la opción, medir a su valor revaluado, utilizando los criterios del modelo de revaluación que describe esta sección. Y acá me dice qué es ese valor revaluado. Esto que yo les marco acá es porque es luego lo que yo pregunto, sí, en parciales y en finales. Así que por eso se los dejo. Ustedes los que tienen en papel vayan marcando también, ¿sí? El valor revaluado es el valor razonable al momento de la revaluación y se define como valor razonable al importe por el cual un activo podría ser intercambiado, si cuando habla acá de intercambio está hablando de un mercado, entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción de contado realizada en condiciones de independencia mutua. Es decir, se está refiriendo a un intercambio real, ¿no es cierto?, que pueda existir por valores de contado, ¿sí?, en condiciones de independencia, es decir, que no tiene que ser, por ejemplo, la venta o los valores de venta entre una empresa controlada y su controlante, ¿sí? O sea, son entes independientes. No se podrá optar por la utilización del modelo de revaluación para aquellos activos, dice, cuando la contribución de tales bienes a los flujos de flujo efectivo sea incierta. La incertidumbre acerca de la recuperabilidad al mayor valor que sería incorporado a los referidos activos, en el caso de procederse a su revaluación, tornará inaceptable la adopción de dicho modelo. ¿Qué me está queriendo decir con esto la norma? A ver qué entienden ustedes, con esta parte de que no puedo aceptar o no puedo utilizar el método. ¿En qué casos? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hablemos entre todos. ¿Qué me está queriendo decir la norma en este punto? Puede ser que sea cuando no hay un mercado para venderlo o no se puede esperar, digamos, que ese mayor valor genere alguna recuperabilidad por parte de la empresa, digamos. Claro. En pocas palabras, cuando yo puedo decir, sí, lo puedo evaluar por un mayor valor, pero después no lo voy a poder vender por ese valor. Sí, eso es en pocas palabras. Es decir, yo a lo mejor tengo, no sé, supónganse una maquinaria, no sé, de última generación, que estaba evaluada en el patrimonio un valor, menos amortización acumulada otro tanto, tenía un valor residual muy bajo, yo digo, bueno, hago la revaluación, pero en definitiva, después digo, ¿lo voy a poder vender por ese valor?
¿Tengo mercado para vender esa maquinaria a ese valor? No. Entonces, si no lo voy a poder vender a ese nuevo valor revaluado, entonces este método se vuelve inaceptable. ¿Sí? Esto es lo que me dice la norma. Bueno, bases para el cálculo de los valores revaluados. Los importes revaluados de bienes de uso podrán obtenerse por el trabajo realizado por personal propio. Ojo con esto, porque la norma dice por personal propio, pero ya le voy a decir que se contradice. O mediante el servicio de un tasador especialista en valuaciones que reúna condiciones de idoneidad e independencia. Fíjense que esta palabra independencia y este párrafo que dice acá por personal propio se contradicen. O es independiente o es dependiente, ¿sí? Por mi parte, yo considero que un personal propio de la empresa en relación de dependencia no tiene la independencia de criterio para hacer una reevaluación sin tener intereses significativos en ese valor, ese nuevo valor. Bueno, pero así dice la norma. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, el trabajo realizado en definitiva por un tasador o un especialista, dependiendo del tipo de bien que se refiera. Lo importante es que esta información que surja de este trabajo tiene que quedar documentada, ¿sí? O sea, toda tasación que sea dada por un tasador especialista, si no está documentada, yo no la puedo contabilizar. ¿Por qué? Nosotros contabilizamos en base a documentación de respaldo. Y nosotros como auditores tenemos que verificar de que exista esta documentación cuando existe en la empresa un revalúo. Bien, la determinación de los importes revaluados de los bienes de uso debe hacerse en función a las siguientes bases. En orden jerárquico, es decir, primero lo primero, ¿sí? Si tiene un mercado activo, o sea, bienes para los que existe un mercado activo en su condición actual, es decir, bienes de uso que se puedan vender usados, ¿sí? El caso más común es el de los rodados, decimos, o de los inmuebles, también puede ser. Pasa que los inmuebles no tienen un mercado activo tan transparente como el de los rodados. Entonces, si tiene un mercado activo en la condición actual, se va a determinar en base al valor de mercado por la venta al contado en dicho mercado de los bienes motivo de la revaluación. Es decir, este es uno de los casos más típicos con los rodados. Supónganse que ustedes tienen un rodado que compraron por 100.000 pesos, ¿sí? Lo tienen amortizado totalmente porque ya pasaron 5 años, pero si ustedes lo van a vender, o sea, el valor residual en su empresa es 0. O pueden tener un valor recupero, no sé, de 1 peso o 10 pesos. Pero si ustedes lo van a vender al mercado, ese rodado tiene un valor, ¿sí? Tiene un valor fijado por el mercado. Entonces, en ese caso, utilizamos ese valor de mercado que surge, está disponible, digamos, en el caso de los rodados, con revistas especializadas, ¿sí? Entonces, vamos a buscar ese valor de mercado al contado, ¿sí? Y con eso podemos proceder a la reevaluación del bien. El segundo punto B habla de los bienes para los que no existe un mercado activo en su condición actual, pero sí existe dicho mercado para bienes nuevos. Caso, no sé, de una máquina, de un equipamiento, un mueble y uso, de muebles y útiles, perdón, en los cuales decimos, bueno, no existe un mercado activo para ese tipo de bienes usados, pero sí existe mercado activo para bienes idénticos nuevos, ¿sí? Equivalentes, dice acá. Entonces se determinará en base al valor de mercado para la venta al contado de dicho valor en el mercado de los bienes nuevos, pero se le va a restar las amortizaciones acumuladas que corresponda calcular para convertir el valor de los bienes nuevos en un valor equiparable a los bienes usados. ¿Sí? Si yo tengo, como dije, una maquinaria, ¿sí? Que a lo mejor en mi patrimonio ya está, no sé, supónganse un tractor, ¿sí? No sé si tractor entra como rodado, pero bueno, una maquinaria, que en mi patrimonio está amortizada quizás al 90%, ¿sí? Tiene un valor residual muy bajo, pero voy al mercado, averiguo cuánto sale uno nuevo de similares características, procedo al recálculo de la amortización en función a ese valor nuevo, y ese va a ser mi, mi valor de revalúo, ¿sí?
Y como tercera opción, punto C, dice cuando no existe un mercado activo, en ninguna de las dos situaciones que se vieron anteriormente, entonces ahí se procede a la estimación, ¿sí? Y para la estimación se procede a utilización de técnicas de valuación. Este es el caso más común para los valores inmuebles, en los que se hace una tasación. ¿Por qué? No siempre, o sea, en algunos casos sí, podemos llegar a tener viviendas equivalentes, por ejemplo, en un departamento, ¿sí? Departamentos en un mismo edificio van a tener quizás valores equivalentes, pero hay viviendas o inmuebles, no hablo de viviendas sino de inmuebles, que por sus características, en función a cantidad de, de metros cubiertos, de metros libres, las características en cuanto a la edificación, al lugar y demás, tienen un valor al cual solo llegamos con una estimación técnica, en este caso de un perito tasador, ¿sí? Entonces, esta es la tercera opción, ¿no? Utilizar técnicas de tasación. Y esas técnicas de tasación, dice, se arriban a valores de presente o descontados a partir de importes futuros, ¿sí? Es decir, si tenemos un valor de futuro, procedemos a recalcular un valor descontado. Bueno, luego la frecuencia de las revaluaciones la leen ustedes, pero acá en definitiva la última parte de lo que le dice aproximadamente entre 3 y 5 años. El tratamiento de la depreciación acumulada es lo que me interesa, más que nada que entendamos. Cuando se revalúe un bien de uso, la depreciación acumulada puede ser tratada de dos maneras. ¿A qué depreciación acumulada se está refiriendo la norma acá? Es a la depreciación acumulada que tenía antes de la revaluación, ¿sí? Nosotros antes de la revaluación teníamos un valor en el activo y una amortización acumulada como cuenta regularizadora. Entonces, ¿qué hacemos con esa amortización acumulada? Tenemos dos opciones. La opción A es recalcularse proporcionalmente, recalcular la amortización acumulada proporcionalmente a la revaluación del bien, ¿sí? De manera que el importe residual, el valor residual contable después de la revaluación, sea igual a su importe revaluado, ¿sí? Si nosotros tenemos un bien que su valor residual era, no sé, 10.000 y ahora su valor revaluado es 50.000, bueno, ajustando la amortización acumulada, tenemos que llegar a un valor de 50.000, ¿sí? al valor revaluado. Después lo podemos ver en algún ejercicio práctico. La otra opción, la opción B, es eliminarse contra el valor de origen del activo, es decir, yo elimino el total de la amortización acumulada contra el activo, de manera que lo que se revalúa sea el importe contable neto resultante. Es decir, primero hago un asiento en el cual anulo la amortización acumulada a el bien de uso, ¿sí? Amortización acumulada a, por ejemplo, rodados o a inmuebles, de manera tal de que la amortización acumulada me queda en cero. Y luego hago el asiento del revalúo técnico para que el bien me quede con el valor resultante del revalúo. ¿Se entiende? En el caso A, yo voy a tener la cuenta patrimonial y la cuenta regularizadora luego del revalúo. En el caso B, solamente voy a tener la cuenta patrimonial por el importe del revalúo. En el caso A, el valor residual es el valor del revalúo. En el caso B, solamente tengo el valor del activo por el valor del revalúo. Parece un trabalengua, pero ¿ustedes me entendieron? Eso es lo que se propuso en el ejercicio que estábamos haciendo. Entonces, supuestamente la empresa como que eliminó el valor y por eso recalculó por los nuevos años, digamos. Claro, bueno, estas dos son alternativas, según la norma, ¿no? La empresa puede usar alguna de estas dos alternativas. Por eso es lo que yo quería explicar, ¿no? Nosotros, como auditores, tenemos que ver cuál de las dos alternativas utilizó la empresa para saber luego
si tenemos que realizar algún ajuste o no. Bueno, tratamiento uniforme de las clases de bienes de uso. Si se aplica el modelo de reevaluación a un elemento integrante de los bienes de uso, debe aplicarse el mismo modelo también a los otros elementos que pertenezcan a la misma clase. Y acá explica cuáles son las clases, aunque nosotros ya las sabemos, ¿sí? Es decir, si reevaluamos un rodado, tenemos que reevaluar todos los rodados que tenga la empresa. Si reevaluamos un inmueble, un edificio, tenemos que reevaluar todos los edificios que tenga la empresa, ¿sí? Y así sucesivamente. Es decir, no podemos dejar un rodado revaluado y un rodado valuado a valores históricos, menos la amortización acumulada. Esto es, dice la norma, para evitar revaluaciones selectivas, ¿sí? Revaluaciones selectivas, así, porque este rodado yo quiero que aparezca por un mayor valor, por algún motivo. ¿Sí? Entonces, no, dice la norma, si vas a revaluar, tenés que revaluar todos los bienes de un mismo, de una misma clase. Bien. Acá vamos a ver la contabilización de la reevaluación. ¿Sí? Cuando se incremente el importe contable, fíjense que acá habla de cuando se incremente, esto es importante, porque una reevaluación no es por lo general lo habitual, porque si nosotros optamos por una reevaluación, se entiende que vamos a incrementar el valor, pero puede llegar a haber alguna situación excepcional en la cual decimos, bueno, queremos saber el verdadero valor y ese valor es menor al contable, ¿sí? Pero entonces acá la norma nos habla de cuando se incremente, es decir, cuando la revaluación sea mayor que el valor residual. Cuando se incrementa el importe contable de un elemento integrante de bienes de uso como consecuencia de una revaluación, en la primera oportunidad, dice acá, bueno, después explica qué pasa en lo sucesivo, tal aumento se acreditará directamente a una cuenta que se denominará saldo por revaluación, o también solemos denominarla saldo por revalúo técnico. Lo importante más allá del nombre es que es una cuenta integrante del patrimonio neto que se expondrá en el rubro resultados diferidos o en la columna resultados no asignados. Si existiera una desvalorización contabilizada en el pasado para los mismos bienes que se revalúan, en primer lugar deberá recuperarse tal desvalorización con crédito al resultado del ejercicio y luego proceder a la contabilización de la reevaluación. ¿Sí? Si por algún motivo, supónganse que nosotros teníamos, no sé, algún bien de uso que se disminuyó, en un momento anterior, se disminuyó su valor, por ejemplo, con un resultado por tenencia. ¿Sí? Entonces, lo que me dice es que si primero, en algún momento anterior, ¿sí?, existieran bienes que se habían desvalorizado y se contabilizó en el pasado, lo primero que tenemos que hacer es recuperar tal desvalorización con crédito al resultado del ejercicio, ¿sí? Es decir, volver al valor que tenía antes de la desvalorización del bien, con cargo al resultado del ejercicio, y recién luego proceder a contabilizar la reevaluación. En posteriores reevaluaciones dice que también se va a utilizar la cuenta saldo por reevaluación. Bueno, cuando se reduzca el importe contable de un activo como consecuencia de una reevaluación, acá está la otra parte, ¿no? Acá vimos cuando se incremente. Acá vemos cuando se reduzca, ¿sí? Es decir, cuando nosotros tenemos un bien cuyo valor residual es, no sé, 1000, y hacemos la tasación o el recálculo y nos da 900, ¿sí? Entonces, en ese caso, se reduce el importe del bien. Cuando se reduce el importe contable de un activo como consecuencia de una revaluación, tal disminución se reconocerá en resultado del ejercicio, ¿sí? O sea, el aumento va a una cuenta de reserva, pero la disminución va directamente al resultado del ejercicio. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación de esto? ¿Por qué el aumento va a reserva y la disminución va a resultado del ejercicio?
porque el aumento también no va resultado del ejercicio. Ahora les toca hablar a ustedes. Es parte del patrimonio. Porque puede ser que si es un resultado del ejercicio, los accionistas podrían distribuírselo y en realidad no hay un ejercicio, un monto para distribuir. Exactamente, si se incrementa el valor por motivo de una revaluación, la diferencia de valor me va a dar una ganancia, ¿sí? Ese resultado que hablamos ahí me va a dar una ganancia. Y esa ganancia, si nosotros la hacemos caer en el estado de resultado, los accionistas van a intentar distribuirse algo que en realidad todavía no es ganancia, ¿sí? Va a ser ganancia cuando ese bien se venda, pero por ahora no es ganancia. Mientras que si la revaluación me da lugar a una reducción, acá lo que me da es un resultado negativo, ¿sí? O sea, lo que voy a tener es un resultado negativo. Y en ese caso, sí dice que lo vamos a mandar al estado de resultado. Primero porque acá no tenemos problema de que se vayan a distribuir de más los accionistas, pero por otro lado, ¿cuál es el justificativo de esta segunda parte? Porque va a poder permitir también mostrar el real valor de las cosas de la empresa y si no, no tengo un resultado acumulado, digamos, Sí, hay un pero no es la respuesta. futuro, no, o sea, no hay un futuro real, digamos. ¿Y con qué tiene que ver eso que estás diciendo? Que los resultados negativos, según el criterio, hay que registrarlos cuando se los reconoce. Sí, también. Pero ¿qué dice la norma con respecto al valor límite? Si nosotros hacemos una revaluación y ese valor de revalúo es menor a su valor contable, ese nuevo valor de revalúo actúa como límite, porque va a ser mi valor neto de realización. ¿Sí? Entonces, como actúa como límite, sí o sí, la diferencia la tengo que mandar a resultado del ejercicio. ¿Se entiende? Sí. Bien. En posteriores revaluaciones, en caso de requerirse una disminución del último valor revaluado, esta se imputará con un débito al saldo de la revaluación existente. ¿Sí? O sea, en el caso de que hubiera sido esta primera, ¿no? Se incrementó el valor y después hicimos una posterior revaluación y se requiere una disminución del último valor revaluado, esta se imputará con débito al saldo por revaluación existente. ¿Sí? Digamos, si acá nosotros hicimos una reserva por revalúo técnico de 1.000 pesos, ¿sí? Y acá decidimos que ese bien tiene que volver a bajar de valor, ¿sí? Entonces, en lugar de mandar todo a resultado, primero vamos a desafectar la reserva. ¿Se entendió? Sí, profe, Es ¿puedo decir, repetir si lo del cuando se manda resultados? acá, cuando dice cuando se Sí, reduzca sí, el sí, importe, esa parte, por favor. bien. Para que entiendas, la primera parte dijimos que habla de cuando se incremente. La segunda parte habla de cuando se reduzca. Bueno, cuando se reduzca el importe contable de un activo como consecuencia de la revaluación, esa diferencia de valor entre el valor residual que vos tenías y este nuevo valor de revalúo, la diferencia de valor va a ir directamente al estado de resultado, en este caso como una pérdida, ¿sí? O sea, vos vas a tener tu valor Por residual. revaluación, una cosa Sí, así. eso entiendo, el tema del por qué usted dijo la aclaración. Ah, la explicación de por qué. ¿Por qué se manda a estado de resultado? Porque ese nuevo valor revaluado ahora viene a ser para nosotros el límite, el valor límite, porque nosotros decimos, no, nosotros no, la norma dice, de que el valor recuperable para todos los activos está dado por el mayor entre el valor de uso y el valor neto, eh, valor, se me fue, Realización, valor neto realización. neto de realización.
Valor neto de realización, perdón. Entonces, cuando PNR más fácil. nosotros hacemos este revalúo, ese valor revaluado menor viene a ser, para la contabilidad, el BNR. Porque ese es el valor al que podríamos llegar a venderlo en el mercado. Claro, sería más bajo. Entonces, actúa como límite. No te escuché. Sería más bajo, por eso. Claro, porque sería más bajo, Sería pero límite. actúa como límite. Claro. ¿Sí? Profe, Sí, o sea que cuando revaluamos tomamos el valor revaluado o... claro. O sea, cuando hacemos el revalúo es para tomar el valor revaluado. El tema es cómo lo contabilizamos el valor revaluado, me está diciendo acá. Acá ya está la decisión de la empresa de revaluar por una u otra circunstancia, ¿sí? O sea, yo puedo tener un bien de uso que tiene un valor residual muy bajo, digo, no, yo necesito mostrar en mi activo, en mi patrimonio, que este bien vale mucho más de lo que dice contablemente. Entonces, hago la revaluación, incremento, utilizo la reserva. Ahora, por otro motivo, yo puedo llegar a decir, no, tengo un activo que en realidad ya no sirve más, ¿sí? Entonces voy a hacer un revalúo para mostrar el verdadero valor de este bien, ¿sí? Y en ese caso no uso una cuenta de reserva, sino que utilizo una cuenta de resultado negativo directamente. Hago el revalúo, tengo el valor, ese valor es menor que el valor contable, y lo que contabilizo como diferencia es una cuenta de resultado negativo. ¿Sí? Siempre estoy hablando de que la empresa decidió utilizar la cuenta, el monto revaluado. ¿Ok? ¿Sigo? Hola, ¿hay alguien ahí? Sí, sí, profe. Sí, profe, Le sí, dije. se entendió. La manito. Sí, profe. Bueno, cuando para elementos integrantes de bienes revaluados, es decir, ya se hizo la revaluación, ya tengo los bienes en el activo que están revaluados, ¿sí? Tengo bienes revaluados, contabilizados en base a esto que dijimos anteriormente, y luego dice, deba reconocerse una pérdida por desvalorización, ¿sí? O sea, primero lo revalué, constituí la reserva por revalúo técnico, y ahora, por algún X motivo, debe reconocerse una pérdida por desvalorización, ¿sí? O su reversión, producto de la aplicación de las normas de esta sección anterior, perdón, producto de la aplicación de las normas de la sección 4.4 de la RT17 que habla de las comparaciones con valores recuperables, ¿sí? El límite que les decía recién. El tratamiento contable será el mismo al establecido en los párrafos presentes para la disminución del importe contable de un activo como consecuencia de una revaluación y para la reversión de esa disminución en una revaluación posterior. Bueno, ¿qué es lo que me dice acá? Aclaro así un poquito con una cuestión práctica. Yo en algún momento hice el revalúo técnico, aumenté de valor el bien, ¿sí? Supónganse hace 3 años. Aumenté el valor del bien, constituí la reserva, ¿sí? Hace 3 años tengo la reserva por revalúo y tengo el bien, ¿sí? Que además se sigue amortizando. Después vamos a ver cómo se amortiza. Ahora, luego de 3 años, hago la comparación con los valores recuperables, es decir, vuelvo a establecer o el valor de uso o el valor neto de realización, el mayor de ellos va a ser mi límite. Y como comparación con ese límite, ahora resulta de que ese bien está sobrevaluado, está por encima del límite y entonces tengo que volver a bajarlo. Entonces, en ese caso, dice la norma que, por un lado, voy a disminuir la reserva por revalúo técnico, ¿sí? Y en otros casos, cuando exceda, digamos, ese valor, recién ahí voy a mandar a resultado. Esto lo vemos un poquito mejor acá, en esta parte donde dice tratamiento del saldo por revaluación. Explica un poco más lo que venía diciendo ahí. El saldo por revaluación, que dijimos que es una cuenta de reserva, de patrimonio neto, podrá ser transferido, dice, directamente a resultados no asignados,
cuando se produzca la baja de ese elemento, ¿sí? O en un momento posterior. Esto podría implicar la transferencia total del saldo por revalúo recién cuando el activo sea retirado o cuando la entidad disponga de él, por ejemplo, por su venta u otra razón, ¿sí? O en un momento posterior. Esta parte de un momento posterior no sé a qué se refiere, porque yo entiendo que si el bien ya no está, no podemos tener el saldo por revalúo. Pero bueno, son cuestiones que dejan grises en las normas. O sea, en principio, para entender esta primera parte, cuando nosotros decimos damos de baja el bien, lo vendemos o por alguna razón no lo vamos a usar más, lo que tenemos que hacer es desafectar esa reserva. Desafectar la reserva significa mandar esa reserva a resultados no asignados, no al estado de resultado. No es reserva por revalúo a resultado, por ejemplo, ganancia por desafectación, que vaya a parar el estado de resultado. No, no va a parar el estado de resultado. Directamente se desafecta y va a parar a resultados no asignados, es decir, de una cuenta patrimonial a otra cuenta patrimonial. ¿Sí? ¿Dónde me quedé? Sin embargo, esta es otra situación. Una parte, o sea, partes o porciones de ese saldo por revalúo podrá transferirse a resultados no asignados a medida que el activo sea consumido por la entidad, es decir, a medida que va perdiendo su vida útil, cuando va siendo consumido, cuando va perdiendo vida útil, ¿sí? En este caso, el importe a transferir del saldo por revalúo será igual a la diferencia entre la depreciación calculada, la amortización calculada según el valor revaluado y la amortización que se hubiera computado sobre la base del costo original. ¿Se entendió esto? Claro, sería sobre la cuota de depreciación, no sobre la depreciación acumulada hasta ese momento del activo. Sobre la cuota de depreciación, sobre cada ejercicio. A ver, vamos a un ejemplo otra vez. Si yo en el ejercicio 1, supónganse, hice el revalúo técnico, tengo la cuenta de reserva, ¿ok? En el ejercicio 2 amortizo, ¿sí? Ese bien de uso que está revaluado. La desafectación, esta es una opción, ¿no? Yo puedo desafectar esa reserva por revalúo técnico al mismo tiempo que amortizo. Es decir, yo voy desafectando a medida que va pasando los años de vida útil. Cuando yo hago la amortización anual de ese bien revaluado, voy a desafectar proporcionalmente la reserva. ¿Cuánto de la reserva voy a desafectar? Voy a desafectar la diferencia de valor de la amortización calculada sobre el valor revaluado y la amortización calculada sobre el valor original, ¿sí? Si yo tengo un bien de uso que tenía un valor de 1000 y el valor revaluado es 5000, ¿sí? Yo voy a calcular la amortización acumulada sobre 1000, por un lado, y voy a calcular la amortización acumulada sobre 5000. Perdón, la amortización, no la acumulada. Calculo la amortización sobre 1000 y calculo la amortización sobre 5000. Y la diferencia entre esas dos amortizaciones es lo que voy a descontar de la cuenta reserva por revalúo. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ok. Bueno, acá lo que aclara lo que yo le dije recién, que en ningún caso la desafectación o las transferencias del saldo de revalúo a resultado no asignado, en ningún caso podrán pasar por el resultado del ejercicio. Si yo venía, o sea, si la empresa venía realizando la alternativa de dejar la reserva sin desafectar hasta que se termine la vida útil del bien o hasta que el bien sea vendido, y ahora decide comenzar a desafectar la reserva a medida que va amortizando, hay un cambio entre estas alternativas, ¿sí? Un cambio entre estas alternativas de mantener el saldo por revaluarlo o transferirlo al resultado no asignado, constituye un cambio de política contable, ¿sí? Es decir, modifica
el criterio de uniformidad de un ejercicio a otro, y por lo tanto deberá aplicarse el tratamiento de lo dispuesto en la sección modificaciones de resultados de ejercicios anteriores, es decir, área. ¿Sí? Cuando ocurre un cambio de criterio, ya sea un cambio de criterio de amortización, de evaluación y demás, y esto me afecta a saldos anteriores, lo que voy a utilizar es esta cuenta área. ¿Sí? Cuando cambio estas alternativas. ¿Sí? Yo había decidido la alternativa A y ahora resulta que quiero hacer la alternativa B, eso me va a afectar por diferencia con cuenta área. El saldo por revalúo no es distribuible ni capitalizable mientras permanezca como tal. O sea, mientras esté como reserva no se puede ni distribuir ni capitalizar. Aún dice cuando la totalidad o una parte del saldo por revalúo se relacione con activos que se consumieron o fueron dados de baja. La posibilidad de su distribución o capitalización solo podrá darse a partir del momento en que la entidad decida su desafectación mediante transferencia a resultados no asignados. ¿Sí? O sea, mientras esté en la cuenta de reserva, no se puede distribuir, a pesar de que el activo ya no exista en la empresa. ¿Sí? O sea, lo da como alternativa. O sea, yo puedo mantener la cuenta de reserva aun cuando ya vendí el bien. No es muy lógico, pero considera que lo puede hacer la empresa. ¿Sí? Desde el principio venía diciendo que lo puede hacer en un momento posterior. Para desafectar esa reserva, lo que tiene que haber es una decisión de la asamblea de desafectación de la reserva y enviarla a resultados no asignados. Recién cuando la envía a resultados no asignados, ahí recién la empresa lo puede distribuir o capitalizar. El saldo por revalúo deberá representar como mínimo el valor residual de la revaluación practicada en cada elemento. ¿Sí? Este saldo por revalúo está hablando de un saldo por revalúo de una cantidad de activos, ¿sí? Supongan 3, 4, 5 activos que se revaluaron. El saldo por revalúo tiene que ser igual a el valor residual de todos esos activos en cada momento de la medición. Bueno, y esta parte es lo que, digamos, nos sirve a nosotros como auditores para decir si el revalúo fue bien hecho o no, si se puede contabilizar o no, si está bien contabilizado o no. Para la contabilización de los revalúos técnicos de bienes de uso, deberá contarse con la aprobación del respectivo órgano de administración, ¿sí? O sea, nosotros, sabemos que la empresa hizo un revalúo técnico, lo primero que vamos a ir a hacer es a ver en las actas, ¿sí? Del órgano de administración, para ver si hubo una aprobación de este revalúo técnico. Si no está en actas, no fue aprobado y no se puede contabilizar, ¿sí? La aprobación por el respectivo órgano de administración, según tipo de entidad de estados contables, que incluya bienes revaluados a su valor razonable en base a las normas contenidas en esta sección, implicará la existencia de, o sea, la asamblea, por ejemplo, puede aprobar la revaluación cuando tenga estos elementos, ¿sí? Que exista una apropiada documentación de respaldo de dicha medición, que exista una política contable escrita y aprobada por el mismo órgano, que describa el método que se va a utilizar, ¿sí? O la técnica de evaluación adoptada. Y que existan mecanismos de monitoreo y confirmación de que dicha política contable haya sido aplicada en la preparación de los estados contables. Es decir, que cuando se prepararon los estados contables se haya seguido, ¿no? con este método o técnica de evaluación que fue aprobada por la asamblea. Entonces nosotros como auditores lo que tenemos que revisar, digamos, es que se cumplan o tener estos elementos como elemento de respaldo, ¿sí? Inclusive podemos llegar a obtener una copia como para poder adjuntarla a nuestros papeles de trabajo, para asegurarnos, ¿sí? De los saldos al cierre de esos bienes de uso revaluados. No sé si marqué algo más. Creo que no. Bueno, esta es la parte, digamos, la cual, digamos, yo hago más hincapié con respecto a lo que podemos llegar a ver en la materia.
No quiero decir que el resto no es importante, pero esta es la parte, digamos, que me interesa que ustedes tengan mayor conocimiento. Hola. Hola. Pensé que se me colgó fuera. No, estoy buscando, esperen que me fui, estaba buscando el trabajo práctico en el cual nos quedamos la clase anterior. Bien. ¿Se acuerdan la clase anterior? Habíamos empezado este ejercicio número 27, ¿sí? Y habíamos visto esta cuenta, edificios y terrenos, recapitulando, ¿no? Lo primero que habíamos hecho era separar lo que era edificio y lo que era terreno y ajustar la amortización porque solamente la parte de edificio se amortiza y la otra parte no se amortiza. Y luego nos quedamos en que íbamos a repasar este tema de la revaluación para ver qué es lo que sucede acá, ¿sí? Que dice, con fecha 1 de septiembre del 2018, esto era al 31 del 10 del 2018, esta información, ¿sí? No es un anexo, esta información está presentada al 31 de octubre. El 1 de septiembre del 2018, es decir, antes de ese cierre, el directorio de la empresa, al observar la valuación que presentaba la cuenta de edificio adquirido al inicio de la actividad, consulta sobre el valor del edificio a empresas aseguradoras líderes de mercado. A raíz de la marcada diferencia, o sea, primero hace una consulta informal, por así decirlo, y ve que hay mucha diferencia con respecto a lo que le dicen las empresas aseguradoras, con respecto a lo que está evaluado en la contabilidad. A raíz de la marcada diferencia entre ambas evaluaciones, se decide solicitar, y acá está la solicitud de la tasación por parte de una institución bancaria de la cual la empresa es cliente. O sea, los bancos suelen tener tasadores inmobiliarios, porque como ellos hacen, prestan, ¿no es cierto? O sea, hacen servicio de préstamos con garantía hipotecaria, tienen el servicio de tasación inmobiliaria. Entonces, le solicitan a un banco, y esta es la parte que nosotros, acá el práctico no dice, pero esta es la parte que nosotros tenemos que verificar de que esté tomada por decisión de la asamblea o el órgano de dirección, y que esté aprobada, ¿sí? Este revalúo, ¿sí? Si no está aprobado, no se puede contabilizar. Bueno, del resultado de la tasación es el siguiente. La evaluación total dice que es de 160.000 y va a tener, según el tasador, una vida útil restante de 45 años. Acá nosotros habíamos visto que la tasación estaba en 110.000, que tenía una vida útil de 50 años, pero ya habían transcurrido 3. 3, ¿no? No, era Ahí una dice tasación de resultado. 152.000, de 160.000, perdón. 160.000 es ahora el revalúo. Estoy hablando del valor de origen, era 110.000, ¿sí? Con una vida útil de 50 y transcurrido 3 años. O sea, se habían amortizado, o sea, hasta el 31 de diciembre, de octubre del 18 se tendrían que haber amortizado 3 años. ¿Sí? Pero el último año está acá, ¿sí? El último año está amortizado, ¿ah? En la amortización del ejercicio. Así que tenemos 3 años de amortización. Esa amortización de cualquier manera nosotros la corregimos, ¿se acuerdan del ejercicio pasado? Pero lo que quiero que vean es la diferencia entre el nuevo valor y los nuevos años de vida útil que le quedan a este bien. ¿Sí? Pues el tasador no solamente hace una tasación del valor, sino le aplica una vida útil también diferente. El motivo de la revalorización es modificaciones de carácter urbano realizadas durante el periodo 17-18. Usted verifica el movimiento en el mayor de la cuenta, ¿sí? Tenemos la cuenta de edificio, lo que estaba en los estados contables, 110.000, y lo que la empresa contabilizó, 50.000.
¿sí? O sea, le aumentó de valor 50.000. Y en la cuenta amortización acumulada de edificio, lo que tenía al inicio, este es el inicio del ejercicio, y la amortización del ejercicio que coincide con esta que nos había mostrado acá. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que vamos a decir nosotros? En primer lugar, vamos a decir que como auditores tenemos que verificar todo lo que sea documentación de respaldo en cuanto a aprobación en actas y a tasación con documentación de respaldo, es decir, que esté escrita y aprobada por el órgano de dirección. Si así fuere, entonces sí se puede proceder a el incremento de valor del bien. Ahora, hay que ver cómo la empresa, o hay que ver qué hizo la empresa, ¿sí? Para aumentar, porque aparentemente acá lo único que hizo la empresa fue aumentar de valor, ¿sí? No modificó para nada el tema de la amortización acumulada, porque acá tenemos la amortización del ejercicio 3.200. Deberíamos ver, esta es la acumulada al cierre, por diferencia entre lo que es la acumulada al cierre y la del ejercicio, deberíamos ver cuál fue la amortización acumulada al inicio, pero seguramente coincide con esta, ¿sí? Es decir, lo que hizo es no modificar para nada la cuenta de amortizaciones, simplemente a la del origen le sumó la siguiente. ¿Y qué es lo que no nos muestra el práctico? ¿Cuál es la situación que nosotros... No, le iba a decir el acta, pero no sé si nombra. Sí, además el acta no nos muestra. ¿Pero qué deberíamos verificar nosotros? Vemos acá el incremento en la cuenta de edificio, eso es lo único que vemos, el incremento en la cuenta de edificio. ¿Ves Que que hicieron las amortizaciones? Deberíamos también verificar que la empresa no haya tomado para valor amortizable el monto total de lo que es el terreno y el edificio. Debería tomar solamente lo que representa el edificio y no al terreno. Eso también, ¿sí? Eso en cuanto ahora al recálculo de la amortización Lo tenemos que que nos hacer muestra esa la diferencia contrapartida también. contra el asiento del incremento. No, exactamente, no nos muestra la contrapartida, no nos muestra contra qué aumentó este valor. Mayor nomás. Si lo aumentó contra resultados por tenencia, por ejemplo, que es una cuenta de resultados, estaría mal, ¿sí? Y si lo aumentó contra una cuenta de reserva por revalúo, ¿qué estaría? ¿Estaría bien? ¿Estaría bien? ¿Estaría mal? Bueno, ahí tenemos que hacer... Habría que ver qué criterio adoptó también para el tema de... Porque si lo evaluó a Exactamente, hay que ver 160.000, tendría que haber dado de baja la amortización. acumulada del ejercicio. Exactamente, exactamente. Sí. Si él hubiera aumentado directamente el valor acá a 160.000, esta amortización no tendría que estar. O sea, él tendría que haber utilizado el criterio o la alternativa 1, ¿sí? En la cual se anulaba la amortización acumulada para incrementar al valor total. Porque acá, de esta manera, así como está, no me queda el bien revaluado en 160.000. ¿Sí? Sin contar la amortización del ejercicio, yo hago 160.000 menos 4.400, no me queda en 160.000, que es el nuevo valor de revalúo. ¿Sí? Nosotros vimos en la norma que ya sea por valor residual o por único valor, pero me tiene que quedar valuado a el valor del revalúo. ¿Se entiende?